de roca y viol. Adelante, Gustavo. ¿Me escuchas, Carmen? Perfecto, muy bien. Se escucha y se ve muy bien. Gracias. Hola, Eco. Me dices porque tengo aquí una mezcla de dispositivos. Bien, este trabajo se presenta en colaboración con los colegas que me han ayudado mucho, sobre todo en el aspecto de el manejo con estas técnicas. La siguiente, por favor. La agricultura orgánica, agricultura ecológica o biológica, recordemos que son sinónimos. Los de habla inglesa prefieren decir agricultura orgánica, los colegas franceses, agricultura biológica, y los de habla hispana usamos en general agricultura ecológica. Y estas son sus características. La siguiente, por favor. El concepto apropiado para las distintas actividades que se realizan cuando hacemos agricultura bajo este enfoque debe ser tratamiento ecológico. Es decir, tratamiento ecológico para el control o para el manejo o para post cosecha. Es decir, ese debería ser el concepto apropiado. Y bueno, esto implica, pues, usar las técnicas y las sustancias adecuadas de acuerdo a lo que vayamos a hacer. La siguiente. De tal forma que el concepto apropiado debería ser tratamiento ecológico para el control de insectos. En este caso, bueno, del gusano joya. En la literatura tenemos información vasta, es decir, bastante información con respecto a estos temas. Hay tratados ya publicados, por ejemplo, de control biológico, donde se usan insectos, incluso hongos, incluso virus, para el control de aquellos insectos. Deberíamos de considerar el uso de plaga, porque el plaga es más bien un concepto de la Revolución Verde. Bien, los extractos, como las presentaciones que ya vimos, pues interesantes, hay tratados para estos temas. Los métodos mecánicos, como el uso de trampas, por ejemplo, o etológicos, como el uso de atrayentes, también son interesantes. Algunos caldos minerales que mencionan en el manual del ABC, sobre todo los que tienen azufre, también. Y de los que nos vamos a enfocar ahorita son estos métodos físicos, que son básicamente el uso de polvos minerales, en particular la harina de roca y un componente que tiene el biol, que es la harina de roca. La siguiente. El polvo de roca o harina de roca o polvo de piedra, como se menciona en literatura, tiene una característica muy particular. Lo que nos dice este autor es que la piedra aplicada de manera de un polvo muy fino, rociado en las hojas, disuade a la presencia de estos insectos. ¿Qué es lo que le pasa al insecto? Bueno, ese polvo, lo que aquí dice es que mina la humedad de los insectos al romper la capa cerosa de la que depende para evitar que se seque. Un efecto adicional es que el polvo se atasca debajo de los apéndices y en las articulaciones. Es decir, yo me imagino, hace la vida imposible a los insectos que por ahí reciben esta espolvoreada. Vean ustedes las fotos que hay en la literatura sobre el acomodamiento de estos polvos muy finos, tanto en las articulaciones como en los apéndices de la larva. La siguiente. Siguiendo estos principios, bueno,
queremos que de forma rutinaria apliquemos biol en el área de maíz aquí en el campus Veracruz. Entonces usamos para esto estos ingredientes. Afortunadamente tenemos vacas aquí y pues nos aportan el primer ingrediente, el que se usa en mayor cantidad, 50. Para un tambo de 200 litros usamos esta receta ya conocida en la literatura. La ceniza, lo apropiado, dice la literatura, debería ser ceniza de gramínea. Pero bueno, tenemos ceniza aquí en las panaderías cercanas. Tenemos el siguiente ingrediente, la harina de roca, la harina de hueso calcinado, y el cuarto que tengo aquí es el azúcar. En la parte de abajo se indica el suero de leche, 4 litros, que están de este lado. Todo esto se mezcla, se adiciona agua al tanque, se agita y se espera el tiempo necesario para que fermente. Adelante. Ya que tenemos el biol preparado, bueno, pues orientamos la planta de maíz que esté lista, y esta pequeña herramienta ya muy usada para los campos de fútbol, pues en este caso la usamos para espolvorear harina de roca en cada planta. Y para esto, pues vean la disposición de la perforación, la dimensión de estos hoyos. Claro, no está normado esto, debería ser con una prueba preliminar de qué cantidad se usa o cuál debería ser la cantidad apropiada de la harina de roca por cogollo. Pero bueno, esto es lo que tenemos aquí en campo. La siguiente. De tal forma que para aplicar estos dos ingredientes, primero, pues preparamos el biol. Del tanque tomamos 2 litros, lo filtramos, le quitamos el residuo vegetal y le adicionamos además a 18 litros de agua para aplicar. Ya que tenemos estas plantas, empezamos a partir de las 2 semanas de la siembra, y se aplica lo hicimos por 4 ocasiones, aplicados semanalmente. Primero, se espolvorea el cogollo y luego se aplica el biol. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, pues tenemos el propósito de usar el efecto de estos polvos finos para disuadir las plagas, y además ya el biol aplicado directamente al cogollo hace un efecto de tapón. Recuerden que el hábito de esta larva es dirigirse al cogollo para alimentarse de las hojas más tiernas. La siguiente. De tal forma que en un pequeño lote que tenemos aquí de incremento, usamos el lote de incremento del maíz morado, un maíz nativo colectado en el ejido de Limón. En ese pequeño lote se hizo el conteo de la presencia de estas marcas blancas que indican el lugar donde el adulto depositó sus huevos. Estas marcas pueden ir en la vaina de la hoja, o por debajo del embés o en el embés, aquí al lado de la nervadura, ahí está la marca, ¿no? Muy característica, un blanco intenso. De tal forma que a los 35 días de siembra se hicieron estos conteos para determinar la eficiencia del uso de estos ingredientes en el control del daño del cogollero. La siguiente. Lo que obtuvimos fueron estos datos.
Había en el lote un total de 908 plantas. De ellas se tuvo presencia de estas marcas de postura de huevo de cogollero en 371. En realidad ya habíamos tenido, yo recuerdo el año pasado que hicimos también un conteo similar. El año pasado tuvimos una incidencia de cerca del 90% de plantas. O sea, este año no fue tanto, ¿verdad? Fue más bien un nivel de presencia, digamos, medio, ¿verdad? De medio a bajo. Es decir, estas plantas, de quien les recuerdo, se sembró el 8 de mayo. Bueno, como dato interesante, para las plantas que se sembraron 2 meses después, por ejemplo, hice el Gustavo, conteo. te quedan 3 minutos, perdón, te quedan 3 minutos. Gracias. De tal forma que esos fueron los datos. Les digo, no fue una infestación severa. La siguiente, por favor. Como conclusión del trabajo, les mostré que la eficiencia en el control de este insecto fue del orden del 89%. Estos datos, bueno, han sido obtenidos en esta misma magnitud para otras especies. Lo que ustedes me preguntaran, oye, ¿fue atribuido exclusivamente al efecto de el polvo de piedra y viol? Bueno, yo diría que tenemos muchos aliados. Cuando no aplicamos insecticida, es decir, tenemos el apoyo de los enemigos naturales, ¿verdad? Principalmente hormigas, que nos ayudan en el control de las pequeñas larvas. Entonces, yo diría que no es atribuible exclusivamente esos valores a estos ingredientes, ¿verdad? Sí, si me pudieras solo compartir la foto anterior, quisiera mostrarles el tipo de daño. Vean esta hoja. Es un daño interrumpido, ¿verdad? Localizado. ¿Por qué? Pues porque es lo que comió en una semana y después interrumpe su alimentación por el efecto, presumiblemente aquí, de haberle puesto un tapón al cogollo y vean cómo se manifiesta el daño, ¿verdad? Es parcial. Es decir, que tengamos un daño así, en realidad es tolerable, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, pues esta es nuestra conclusión. Creemos que es una alternativa amigable. Eso sí, pues es un trabajo que hay que realizar porque son aplicaciones semanales. En esta última siembra que tengo, por ejemplo, la infestación fue mayor y tuvimos que hacerlo 2 veces a la semana. Entonces depende de la presencia del insecto en el ciclo de cultivo. La de otra ya es bibliografía y es todo. Gracias, Carmen. Tenemos una pregunta muy interesante, Gustavo, de la doctora Laura Gómez Tobar, y te dice que muy interesante el trabajo. ¿Qué tipo de harina de roca se usó? Se usó harina de roca de basalto de San Salvador del Seco. Allá hay varios talleres que, a donde vamos y nos permiten colectar el material que sale del corte de la piedra. Pues muchas gracias, Gustavo. Y como no hay ningún otro comentario ni pregunta, felicitaciones, bien interesante y a seguir trabajando. A continuación, se presenta el trabajo Crecimiento de plántulas de agave bajo fertilización bacteriana. Lo presenta Martínez Gallegos. Muchísimas gracias. Adelante.
Buen día a todos. Bueno, muchas gracias, doctora, por presentarme. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre, pues, sobre las bacterias, ¿no? Y el efecto que, pues, tuvieron en un experimento que realizamos sobre plántulas de Agave potatorum, ¿sí? Entonces, como parte introductoria, pues, les voy a platicar un poquito de este agave para los que no lo identifican o no lo conocen. El agave potatorum sub, pues es un agave coloquialmente conocido como maguey papalomé o maguey tobalá, y es la especie silvestre más importante en el estado de Oaxaca para la elaboración de, pues, del mezcal, ¿no? Y sobre todo del mezcal artesanal, el cual, pues bueno, se distingue por esta elevada proporción de compuestos aromáticos volátiles que poseen de alta calidad y propiedades pues organolépticas, ¿no? Que son características inherentes de, pues, de esta especie. Y este agave, pues bueno, se distribuye, ¿no? En Oaxaca ocupa una franja territorial que se extiende desde el noreste al sureste en los distritos de Huajuapan, Coixtlahuaca, Cuicatlán, Etla, Ixtlán, Miahuatlán, Tlacolula, Sola de Vega, Cimatlán, Nochixtlán, Tepoxcolula y Tlaxiaco, distribuido principalmente en estas regiones de, pues, de nuestro estado, ¿no? Como se muestra aquí en el mapa. Y bueno, al igual que otras especies de agave, pues este agave es de crecimiento lento, ¿sí? Alcanza su madurez entre 6 a 8 años aproximadamente y su reproducción natural se realiza únicamente por semillas, ¿no? Por lo que esta condición está limitada generalmente pues a la polinización, viabilidad de semillas, ¿sí? Entonces, es muy indispensable que estas plantas emitan su escapo floral para la formación pues de estas vainas, ¿no? Entonces, y justo antes, fíjense, justo antes de la emisión del escapo floral, pues la piña alcanza su madurez total, ¿sí? Entonces, y el contenido de azúcares, entonces es colectada, es extraída la piña, entonces muchas veces pues no termina este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, Potatorum, como ya les comentaba, es de lento crecimiento y se reproduce pues en suelos generalmente poco fértiles, ¿no? Erosionados, pedregosos, generalmente con pendientes muy pronunciadas y sin aporte de algún nutrimento, ¿sí? Entonces, la alta demanda que tiene este maguey, tanto regional y se empieza a extender nacional e internacional, de este mezcal, pues ha ocasionado un declive en sus poblaciones naturales por la sobreexplotación de esta especie, de estos ejemplares, ¿no? Al ser una especie silvestre, pues no existe, digamos, de una forma amplia, aspectos que incluyan trabajos acerca de su nutrición dentro de un contexto pues agroecológico, ¿no? Entonces, por ello, nosotros consideramos necesario desarrollar tecnologías que garanticen el éxito tanto de su germinación hasta del incremento y el desarrollo y crecimiento de la especie, ¿no? Que aceleren el crecimiento para reducir este tiempo de cosecha y al mismo tiempo pues preservar la especie. Adelante, por favor. Aquí, bueno, las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, pues son diferentes poblaciones bacterianas, ¿sí? Que interactúan entre sí para establecer, pues, relaciones benéficas, especialmente con las raíces de las plantas. Estas son capaces de, pues, de estimular, ¿no? El desarrollo por medio de una serie de mecanismos directos o indirectos, ¿sí? Que facilitan esta disponibilidad de algunos nutrimentos esenciales, como son el fósforo, el nitrógeno. Además, también pueden sintetizar pues fitohormonas, ¿no? Como el ácido indolacético, que es del grupo de las auxinas, y junto con las giberelinas, pues van a inducir estos cambios en la fisiología de la planta. Entonces, mejorando estos procesos de germinación a través de ciertos pues mecanismos directos o indirectos. Y bueno, en el mundo, específicamente en México, algunos estudios han demostrado pues, efectos positivos en la inoculación de biofertilizantes a base de estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el desarrollo y crecimiento de cultivos de interés, ¿no? Agronómicos.
a través, les decía yo, ya de esta disponibilidad de estos nutrimentos necesarios y algunos otros minerales. Entonces, en Oaxaca se han realizado algunos estudios con estas bacterias, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de participar en estas investigaciones con agave espadín, también una especie muy importante aquí en nuestro estado para la elaboración del mezcal, y el agave potatorum, que es esta especie silvestre, ¿no? Entonces, algunos... Aquí en la transparencia, pues se puede lograr ver acerca sobre algunas especies, ¿no? Que se han utilizado y que les comentaba, hemos participado en ellas, de bacterias que han sido utilizados, ¿no? Entonces también podemos ver Pseudomonas, Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia, que han sido otros géneros que se han utilizado también, pues en nuestro país con otro tipo de cultivos. Y por lo tanto, pues el objetivo de nuestra investigación, ¿sí? Tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de 5 biofertilizantes a base de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal sobre el crecimiento inicial de agave potatorum, ¿no? Y la influencia que esta tuvo en la disponibilidad de fósforo y nitrógeno en suelos bajo condiciones semicontroladas. En cuanto a la metodología, pues bueno, aquí utilizamos 5 cepas, ¿sí? Aisladas previamente de suelos de la región mixteca. Se reactivaron estas cepas y confirmaron la identidad, ¿sí? En el caso de Burkholderia, caracterizamos y confirmamos con características fenotípicas y tinción de grano, asimismo Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Acinetobacter. Entonces, estas cepas fueron previamente seleccionadas por su alta capacidad de solubilizar fuentes pues de fosfatos insolubles, ¿no? Así como de fijar nitrógeno atmosférico in vitro. Entonces, todas estas cualidades pues, nos llevaron en trabajos previos a seleccionar estas cepas y a tener pues, los siguientes tratamientos, ¿no? En combinación, como se puede mostrar aquí en el cuadro, ¿sí? Las semillas de Apotatorum que nosotros utilizamos para desarrollar las plántulas pues, fueron colectadas en el municipio de Yutanduchi de Guerrero, en la Mixteca, ubicamos plantas adultas. En el desarrollo, ¿no? De quiote, bueno, muestreamos, nos llevamos las semillas, secamos, y entonces las semillas pues fueron sembradas en charolas de 200 cavidades, ¿no? Así hasta obtener pues las plántulas. Después de 60 días, estas se transfirieron a macetas que contenían 2 kilogramos de suelo estéril, ¿no? Esto porque, de suelo no estéril, perdón, esto con la finalidad, pues, de que estas rizobacterias, pues, fueran capaces de colonizar estas raíces de las plantas, ¿no? El suelo presentó las características que se muestra en el cuadro, con contenido medio de materia orgánica, medio de nitrógeno total, nitratos, un pH medianamente alcalino y fósforo disponible en contenido medio. ¿Sí? Y bueno, posteriormente, los biofertilizantes se produjeron en caldo nutritivo estéril. Se tomaron colonias de cada cepa desarrolladas en agar y se transfirieron en tubos con solución salina estéril, ¿sí? Se ajustaron las concentraciones a 1.15 a la 8 inicialmente y posterior se inocularon, se incubaron, se llevó este proceso de fermentación y se obtuvo un preinóculo. Para la producción de estos inoculantes se volvió a reinocular. Y bueno, ¿no? La temperatura óptima que utilizamos fue a 30 grados centígrados y transcurrido este tiempo de incubación de 48 a 72 horas, pues bueno, obtuvimos el pellet celular y el cual se diluyó posteriormente, ¿no? Hasta obtener una concentración de 15 por 10 a la 8 y bueno, utilizamos siempre la escala de McFarland como referencia. ¿Sí? Y el experimento pues estableció en condiciones semicontroladas, ¿sí? Dentro de, pues, de un macrotúnel con temperatura de día de 26 a 32, temperatura nocturna de 18 a 20 y el fotoperiodo de 14 a 10, ¿no? Más o menos. Las variables de crecimiento que evaluamos después de 52 semanas, un año, pues fue a partir de trasplante, fueron la altura de la planta, el diámetro de la roseta,
el diámetro del tallo, el número de hojas contabilizadas, el volumen radical, el área foliar, el contenido de sólidos solubles, ¿sí? Entonces, y algunos análisis de nutrimentos de fósforo y nitrógeno específicamente, basándonos a través de, pues, del método AS25, de acuerdo a IAS 10, de acuerdo a la norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, posteriormente los datos se sometieron a un análisis de varianza y pruebas de comparación pues múltiples de media, ¿no? ¿Okay? Y posteriormente, pues bueno, como los resultados que nosotros obtuvimos, pues fue que la biofertilización del agave potatorum, como podemos ver aquí en el cuadro, en donde pues traté de hacerlos un poco ilustrativos, marcándolos con rojo principalmente y con azul el control. Bueno, pudimos observar que los tratamientos 5, 1 y 3 se incrementaron pues de un 32 a un 30 y 28% respectivamente, pues la altura de la planta, ¿no? Con respecto al control y pues al tratamiento o a la biofertilización 1, ¿no? También estos pudieron incrementar tanto el tratamiento 1 y 5, también incrementaron el 13% y el 12% del diámetro, ¿sí? En sí de la roseta. El diámetro de... Verónica, te quedan 3 minutos, hijita. Gracias. Sí, gracias. El diámetro también incrementó en un 8% con el tratamiento 1 y el tratamiento 2, el tratamiento 4 y el tratamiento 5 aquí en esta variable pues no tuvo un incremento pues, significativo, ¿sí? Entonces, con respecto al control también el volumen radical incrementó hasta un 176% con el tratamiento 1. Y posteriormente, pues bueno, sí tuvo un efecto en las demás variables, pero el mayor fue el tratamiento 1. Sí, el área foliar también incrementó o varió, perdón, de un 106.73% a 139, ¿sí? Entonces, el tratamiento 1, el 3 y el 5, pues presentaron valores estadísticamente, digamos, iguales entre sí en estas variables, pero diferentes respecto al control. Entonces, algunas investigaciones pues han refuerzan nuestros resultados en el aumento en la altura de la planta, número de ramas, número de vainas, bajo la inoculación, ¿sí? de este tipo de microorganismos, de estas bacterias, y podemos atribuir el efecto positivo a estos bioinoculantes debido a que participan, ¿no? en esta solubilización de los nutrimentos. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente, pues aquí en los resultados, pues todas las variables inoculadas mostraron incrementos significativos en el contenido de sólidos solubles totales expresados en grados Brix en el tallo con respecto al control sin inocular. Debemos saber que el análisis, este análisis de sólidos solubles totales, pues es un análisis de azúcares, ¿sí? En los tallos de agave importante, porque el alcohol obtenido en la fermentación, pues va a depender, ¿no? De la cantidad de azúcares reductores que se lleva este proceso en las tequileras y mezcaleras, ¿sí? Y que se practican, pues, diversos análisis para hacer esto. Entonces, es una variable muy, muy importante. Y los valores significativos más altos de fósforo disponible en suelo, pues se detectó con el tratamiento 4 y con el tratamiento 3, ¿sí? Respecto al control, el nitrógeno total, como podemos observar, también presentó estos valores de contenido, ¿sí? Que va entre los porcentajes medio, bajos a medios, ¿sí? Y fue más alto en el tratamiento 1. Entonces, estos incrementos en el crecimiento de las plantas, pues probablemente se pueden atribuir a los factores de incremento, elongación y multiplicación celular debido a la producción de algunas auxinas, ¿no? Y como conclusión de nuestro trabajo, pues tenemos que estas bacterias mostraron el mayor potencial promotor de crecimiento vegetal, ¿sí? En condiciones semicontroladas. Estos resultados sugieren que la cepa Burkholderia cepacia y Azospirillum, que fueron las formulaciones de este biofertilizante, pues constituye una alternativa económica, ambientalmente amigable para la producción de Apotatorum, ¿sí? Sin embargo, es necesario también llevar experimentos en condiciones de campo para ver su eficacia. No sé si hay alguna pregunta. No aparece ninguna pregunta en el chat.
excepto que la doctora Laura Gómez le pregunta al doctor Gustavo si es tan amable de volverle a mencionar las cantidades que está usando de cada material en el biol. Verónica, muchísimas gracias. Súper interesante tu presentación, muy completa y como todo lo que se hace en agroecología, de la mano y bien hecho. Gracias, Verónica. Muchas gracias, doctora. A continuación se va a presentar Luis Tapia con evaluación de fertilizantes orgánicos y su efecto en la mutación y desarrollo del aguacate. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. ¿Ya puedo iniciar? ¿O espero? No, tan pronto estén tus diapositivas puestas, inicias, por favor. Gracias. Disculpen, ¿ya los pueden ver? Sí, Scarlett, los vemos muy bien. Gracias. Adelante, por favor. Si activa su micrófono, ya está la presentación. Sí, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en su congreso. Vamos a presentar algunos resultados que tenemos aquí sobre el manejo orgánico del aguacate. De hecho, algunos trabajos se iniciaron hace unos 20 años y no se han detenido. Y obviamente, pues, cada cierto tiempo cambia un poco la cuestión del manejo orgánico, porque también es muy dinámica la industria que está ligada al aguacate en el aspecto orgánico. La región de Uruapan, aquí en Michoacán, pues ha crecido mucho el desarrollo de tecnologías orgánicas y biológicas para tener un manejo inocuo del aguacate. Por eso es que actualmente pues tenemos una buena superficie productora de aguacate. Desafortunadamente pues todavía mucha superficie se maneja en forma convencional, pero pues con los controles que ejercen las empresas internacionales para poder exportar el fruto, como es el pesticidas permitidos, fertilizantes permitidos, el manejo del huerto permitido. Y bueno, Michoacán pues es el principal productor de fruto del aguacate con 2060 mil toneladas, o sea, 2 millones de toneladas producidas cada año. Aquí faltó un numerito, el cero, es un error de dedo. Y tenemos actualmente en Michoacán 240,000 hectáreas que se han sembrado con este cultivo. Ha crecido demasiado este fruto, pero bueno, mantiene una buena competitividad a nivel internacional. Y Michoacán aporta el 94% de la producción. Son 1,950 millones de toneladas producidas. Y hay que tomar en cuenta pues que los suelos de Michoacán tienen en forma natural condiciones que son pues limitantes para la productividad de cualquier otro cultivo. O sea, tenemos suelos que tienen en forma crónica deficiencia de nutrientes como los cationes básicos, el nitrógeno que se lava muy fácilmente en estos suelos y más por la cantidad de lluvias tan extraordinaria que se tiene aquí en la zona aguacatera de Michoacán, que supera fácilmente los 1,000 milímetros anuales, pudiendo llegar a niveles récord como los de este año, que llegaron a más de 2,000
200 milímetros en todo el año. Entonces hemos tenido este año, es el más lluvioso de toda la historia con datos climáticos que tenemos aquí en la zona. Y pues eso propicia un lavado continuo de cationes y nitrógeno en el perfil del suelo, y hay deficiencia de estos elementos, pero el aguacate responde muy bien al manejo que le produce el agricultor con el suministro de fertilizantes y también con el manejo orgánico que se utiliza en este cultivo. Bien, entonces tenemos también aquí en el estado que ya más de 6,000 hectáreas sembradas certificadas con manejo orgánico y va en continuo crecimiento. Cada año se incorporan nuevas superficies al manejo orgánico porque hay mucha demanda de este tipo de fruta por parte de Canadá y Europa principalmente, y que no tienen ningún manejo convencional como son los fertilizantes químicos y los pesticidas, sino que se controlan las plagas y enfermedades con productos biológicos, orgánicos. La nutrición es orgánica también, y donde tiene mucho que ver la gran disponibilidad en el mercado que hay de estos productos y que ha crecido mucho últimamente. Entonces, el aspecto de los manejos biológicos, como por ejemplo las micorrizas para la nutrición y los derivados de lombriz, ya sea como composta o como lixiviados, son muy utilizados en esta zona para una correcta nutrición. Además, estos compuestos pueden producir casi todos los elementos nutritivos que la planta necesita, y lo demás puede ser suministrado a partir de productos orgánicos permitidos como la roca fosfórica, la vermiculita, etcétera. Bueno, entonces, bajo esas consideraciones, no sé dónde le cambio. Aquí. Bueno, ahí está. El objetivo de este trabajo fue probar algunos biofertilizantes orgánicos producidos en forma comercial y que ya están registrados como Nutrium, una micorriza que produce el INIFAP, que es el Glomus intraradices, para evaluar el desempeño que tiene en cuanto a la nutrición, en cuanto a la respuesta que tiene el cultivo, y determinar una dosis óptima de este producto biológico orgánico como es el Nutrium. Bueno, la hipótesis planteada es que estos productos pueden suministrar la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo y producir en forma similar a lo que produce la fruticultura convencional. El trabajo se realizó en el área de San Juan Nuevo, en una huerta que se llama El Rosario. Está muy cerca de aquí de Uruapan, está en la parte que va hacia el volcán Paricutín. Es una zona de un clima templado, temperatura media anual de menos de 18 grados centígrados y lluvias muy abundantes, más de 1,200 milímetros en forma de promedio anual, que satisface los requerimientos de agua del cultivo del aguacate. En forma normal no requeriría riegos durante la temporada de secas, que va de diciembre a mayo. Esporádicamente hay algunas lluvias en invierno y al inicio de la primavera que apoyan muy bien al cultivo del aguacate. Sin embargo, es una zona con abundantes manantiales y que estos manantiales, aunque son de caudales muy pequeños, son muy aprovechados por los productores de aguacate de esta zona. Regularmente no son propietarios privados, son propietarios comunales que explotan sus suelos de una manera muy inteligente y muy bien aprovechada. El cultivar fue Hass, una plantación de 9 años de edad. El experimento lo conducimos durante 1 año, sin embargo, ya traía un manejo orgánico anterior. Entonces, el compromiso era hacer la evaluación durante 1 año. Los tratamientos aplicados fueron los humos de lombriz de la marca Nutrium en tres dosis.
una dosis media de 4 litros por hectárea, la dosis baja de 2 litros y la dosis alta de 6 litros por hectárea. También se probaron las micorrizas de INIFAP, glomos, de la especie glomos, y un testigo donde se aplicó el triple 16. Aquí tuvimos que pedir autorización para suministrar este producto porque la huerta pues es de manejo orgánico. Para esta ocasión solicitamos autorización para aplicar este triple 16. La dosis de triple 16 fue de 8 kilogramos por árbol y se dividió en 3 etapas, en la etapa de inicio de lluvias, fin de lluvias y en el mes de febrero o marzo cuando el fruto está en pleno crecimiento. Bien, las variables que se registraron fue el número de flores que se obtiene por rama, ramas marcadas en el árbol, 4 ramas marcadas, el número de fruto tamaño munición, el fruto tamaño perdigón o canica, la longitud del brote vegetativo que nos produce, el longitud y diámetro de frutos a lo largo del crecimiento, y posteriormente se tomaron 10 frutos al azar para evaluación de materia seca, evaluación de tamaño de fruto y peso de fruto. El diseño experimental fue en bloques al azar con 8 repeticiones, donde se tomó cada árbol como una repetición, y los datos analizados consistieron en un análisis de varianza con el paquete estadístico SAS. Los resultados... Quedan 3 minutos para terminar su presentación. Los resultados iniciales nos demuestran pues que el producto orgánico biológico Nutrium produce muy buena floración, aunque aquí en el aspecto de las flores por rama no es tan importante porque regularmente el aguacate tiene produce muchas flores. Se han llegado a contabilizar hasta más de 1 millón de flores por árbol. Aunque estos árboles son medianos, sí pueden llegar a tener unas 100,000 a 200,000 flores en total. Entonces, el aspecto de las flores por rama puede ser engañoso, pero sin embargo no necesariamente representa una buena condición. Porque aún con pocas flores tenemos oportunidad de tener un buen amarre. En el caso del porcentaje de floración, como ven, fue muy parejo. Se despegó un poco el aspecto de las micorrizas de INIFAP. Sin embargo, esto no representa, digamos, una condición necesaria para después tener buena productividad. ¿La que sigue, por favor? En cuanto al fruto tamaño munición, evaluamos en las flores, en las ramas marcadas, que el producto en la dosis media de 4 litros por árbol nos da una buena población de fruto tamaño munición. Y el testigo y las micorrizas de INIFAP se mantienen por debajo de este valor. Bueno, en el fruto tamaño perdigón también vimos que había un efecto significativo, sin embargo aquí ya hay mucha caída de fruto en lo que sucede de munición a perdigón, entonces el tratamiento de micorrizas mantiene una buena productividad del fruto perdigón. Bueno, en cuanto a lo más importante, que es el rendimiento de fruto evaluado ya al final del ciclo, observamos que los tratamientos se mantienen muy parecidos. Sin embargo, el tratamiento químico sí tiene una mayor productividad, pertenece al grupo más alto estadísticamente hablando. Sin embargo, hay tratamientos como las micorrizas y el tratamiento en dosis de 2 y de 6 litros por árbol, produce muy buena productividad, tiene más de 50 kilos por árbol, lo cual compite muy bien con el producto, con el fertilizante químico. Es natural que el fertilizante químico produzca más porque, bueno, son fertilizantes que la planta los puede aprovechar rápidamente, al contrario de los fertilizantes biológicos que tienen que transcurrir un cierto periodo para que se vuelvan en forma mineral y que los pueda absorber la planta. Pero hay una muy buena competencia. También en el aspecto del peso del fruto tenemos muy buenos pesos, muy buenos pesos individuales. Es natural que estos tengan un mayor peso porque tenían menos cantidad de frutos.
En cuanto al testigo, tenía más frutos y por lo tanto el peso es menor. En cuanto a la pulpa, todos producen muy bien el aspecto de pulpa. Se pide que la relación pulpa-semilla sea mayor de 4. Aquí tenemos muy buenas relaciones entonces. Bueno, los desempeños de los fertilizantes orgánico-biológicos fueron aceptables. Se puede considerar que es un producto de muy buena fertilidad. De hecho, sí lo es. Son derivados lixiviados de humus de lombriz. Entonces, tienen muy buena condición nutritiva. Se desempeñan en forma aceptable y compiten favorablemente contra los fertilizantes químicos. La dosis que mejor desempeño tuvo fue la de 2 y 6 litros por árbol. El rendimiento de fruto fue superior en todos los tratamientos, arriba de 50 kilogramos, lo cual es muy importante porque este rendimiento representa alrededor de 12 toneladas por hectárea, el cual es mayor a la media que se produce aquí en Michoacán, que es de 10 toneladas por hectárea. Y son frutos de tamaño medio, pero son superiores a 200 gramos, lo cual les asegura un mercado para la exportación, y como es fruto orgánico, pues tiene oportunidad de tener un mejor precio que el fruto convencional. Entonces, de acuerdo a estos resultados, se confirma que el Nutrium tiene efectos favorables en el desarrollo del aguacate. Agradezco su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentes resultados, de verdad, felicitaciones. Y en el chat no aparece ninguna pregunta, sin embargo, la verdad que es un trabajo sumamente interesante. Con este trabajo se termina la sesión de agricultura orgánica en la sala 2. Felicidades y sigamos disfrutando el Congreso. Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes.